Epigmenio, la guerra. Sí, la guerra, sí. Guerra. Buenos días. Buen día, Día. Manuel. Buenos días a todas y a todos. Sí, la guerra. La guerra otra vez. La misma guerra. La misma guerra. No parió la violencia. Marx decía que la violencia es la partera de la historia. En este caso concreto, la violencia no ha parido más que al mismo engendro. La misma guerra que está viva ahí desde la creación del Estado de Israel. Y desde antes, ¿no? Pero 20, 30 años muy antes. acusada. Durante años, durante décadas, vivieron en paz judíos y palestinos. Décadas. Hasta que se produce la creación del Estado de Israel, se implanta en un territorio. 1948. Se implanta en un territorio y se produce el desplazamiento de la población palestina de zonas muy amplias. De ahí ha corrido mucha agua y mucha sangre. Mucha sangre. Y ahí siguen. Y ahí siguen. Los grupos se han ramificado, se han transformado, han hecho nuevas alianzas, han entrado en conflicto con otro, pero la esencia del conflicto sigue siendo la misma. Y hay en la práctica dos estados. Está el Estado palestino, la autoridad palestina, y está el Estado de Israel. O sea, está supuestamente normalizada por los acuerdos de Oslo, la convivencia pacífica entre dos poblaciones, la judía del Estado de Israel y la autoridad palestina. Pero actuando en medio están los grupos como Hamas, como Hezbollah, y están los intereses de Irán, de Siria, de Líbano. Y está un conflicto que pasado mañana se puede extender. Y están las imágenes de esa aterradora eficiencia con la que ves que le pegan a un complejo de edificios un misilazo de un lado, otro del otro lado, otro en el centro, y el complejo se desploma. A ver si podemos ver la portada de la jornada, la fotografía de AP que reproduce hoy la jornada en su portada. ¿Decías? Sí, demuelen un edificio en minutos, un edificio de 15 pisos, como si fuera esta operación que hacen los demoledores. Ahí está la foto de la jornada. Ese es el paisaje en medio de la batalla. No es el paisaje del final de la batalla, no es Berlín 1945, tomamos el Reichstag, ahí está el cadáver, ahí se acaba de suicidar Hitler, se acabó la guerra. No, en estas ruinas no se acabó la guerra. Aquí no se sepultó al enemigo que atacó Israel. Aquí se sembró un nuevo enemigo. La contundencia del golpe de Netanyahu, de la respuesta de Netanyahu, que era natural que hubiera una respuesta, pero la contundencia, en lugar de poner fin al conflicto, garantiza que éste se perpetúe. Es lo paradójico. La violencia genera más violencia. No podía ser otra cosa el Estado de Israel. Después de la agresión del sábado, agredieron su territorio, tenía que responder. Sí. Pero la contundencia, la aparente eficacia, actuar sobre una zona tan densamente poblada. Porque hay otro problema, es que Hamas no tiene en las montañas del Golán o en cualquier otro lado, en los altos del Golán no tiene una retaguardia a la cual atacar. Está metido entre la población. Y entonces lo atacas. No hay manera de discriminar. Y otra vez lo que sucede en todas las guerras. ¿Quién paga? Los ancianos, las mujeres, los niños, la población más pobre. ¿Y qué pasa en este caso concreto? Todas las cadenas de televisión norteamericanas, inglesas, francesas, te ponen un anuncio que dice imágenes fuertes. Que más que prevenir que tú mires esa cosa, te incita a ver. Y entonces lo que estás viendo es la perpetuación del conflicto por otros medios. Porque las poblaciones palestinas en Londres, en Berlín, la gente pro-palestina en
Irán, en Irak, está viendo esto y está diciendo, seguimos. Y salieron a protestar también, así como hubo grandes manifestaciones en favor de Israel en París, en Estados Unidos, en Argentina. También hubo movilizaciones no tan grandes de grupos palestinos. Y nadie salió a decir paz. Salieron a decir, hubo mucho encono. López Obrador. López Obrador. Y eso fue muy mal tomado por el gobierno de Israel. López Obrador. No sé si muy mal tomado, fue cuestionado y criticado en un texto, en un mensaje, en un comunicado por el gobierno de Israel a través de la embajada en México. Y mucha gente de la derecha también se fue contra López Obrador porque mantuvo una posición que me parece que es la única razonable de un jefe de Estado como México. Tienes que abogar por la solución pacífica de los conflictos, no puedes tomar partido. Israel te va a decir que no se negocia con terroristas. Israel y Estados Unidos y otros países. Sí, mucha gente, terroristas, claro. Para ellos, Hamas es un grupo terrorista. Tienen miles de argumentos que manejar al respecto, pero van a decir, con los grupos terroristas no se negocia. Y sin embargo se han sentado. Y sin embargo, la autoridad palestina existe porque hubo un acuerdo. Y hubo un acuerdo porque hubo varios acuerdos de varios años durante décadas. Hubo un premio Nobel repartido con Kissinger y tal, porque se logró. Y Yasser Arafat estuvo en la Asamblea de Naciones Unidas, en fin. Y sale el presidente López Obrador y dice, búsqueda de una solución pacífica. Y bueno, pues eso obviamente no gustó, ¿no? Para ambos, ¿no? No gustó al gobierno de Israel, y es disonante con el discurso, por ejemplo, de ayer del presidente Biden, ¿no? Claro que es disonante. Guerra total. Guerra total. O sea, aniquilación del enemigo. Jamás. Aniquilación del enemigo, cosa que yo siento es imposible. Yo estuve en Bagdad en la primera guerra del Golfo. 91. Y después de ver los videos de los misiles, ¿te acuerdas que se veían cómo caían los misiles sobre Bagdad? Tú llegabas y decías, quiero ir a ver las ruinas de los edificios. Resulta que tenían tal precisión que el misil entraba en el piso 4 y volaba el piso 4. Hace muchísimos años, 91. Pero había esa inteligencia. Tenían los Estados Unidos ese nivel de información de inteligencia. Hacían dos cosas. A la salida de Kuwait City había 2 kilómetros. Esperaron a que las fuerzas iraquíes se retiraran en desorden, y en esos 2 kilómetros pulverizaron, volvieron cenizas a miles de efectivos del ejército iraquí en minutos. Concentraron todo el poder de fuego sobre la columna de la Guardia Republicana que se estaba retirando de Kuwait. El paisaje era dantesco. Tú caminabas entre tanques, transportes, jeeps quemados, con los cadáveres de los soldados al volante. 2 kilómetros. Entonces, por un lado fue contundente contra la fuerza militar, es otra cosa. Pero a Bagdad, salvo un refugio en el que se equivocaron y donde murieron centenares de personas, trataron de ser muy quirúrgicos con sus ataques. El problema es que aquí no hay golpe quirúrgico posible. No hay posibilidad. No hay. Y lo que estamos viendo... Por la densidad. Estamos viendo una zona densamente poblada convertida en escombros. Vamos a pausa, son las 8:20. Sí, señor. Las 8:20, continuamos. Continuamos con Epigmenio Ibarra. Divididas las opiniones en torno al mensaje del presidente López Obrador del lunes y el martes respecto del conflicto en Oriente Medio, de la guerra, porque esto es una guerra, no sabemos si va a durar 5 días o es otro momento, otro capítulo, otro episodio de una guerra larguísima, de una guerra que cuando menos se podía fechar en 1948 o 1956, donde quieran empezar, hace mediados del siglo pasado. A mediados del siglo pasado, sí. A eso,
O sea, los jóvenes que combaten ahora con Hamas no tienen nada que ver con el 45. No tienen nada que ver y tienen todo que ver, tú lo sabes, tú Cierto. que estudias la historia. Además, no tienen nada que ver, son otros protagonistas, son otras situaciones, pero es el mismo conflicto. El conflicto de fondo es el mismo. Y se nutren de esta imagen publicada en La Jornada. O sea, de los escombros del barrio, de los barrios de la Franja de Gaza, ahí no está sepultando al enemigo Netanyahu, ahí está sembrando enemigos. Esa es la crisis. Y lo que decíamos en el corte, el problema es que la inteligencia militar, la renombradísima inteligencia mítica, el Mossad, pues falló. La prevención, le creció en las barbas el enemigo. Y es que es muy fácil que le crezca, porque es un enemigo disperso. Lanzar un misil, como los sistemas que tienen hoy los palestinos de lanzamiento múltiple, no implica el desplazamiento de fuerzas regulares. Puede ser con pequeñas células y pueden hacer mucho daño. Yo no estoy de acuerdo con la ofensiva de Hamas. No estoy diciendo que tienen la razón. No estoy diciendo que quién. Estoy diciendo que Ni supongo con la toma de rehenes. Que los únicos que se han beneficiado con esta situación son aquellos que matan en nombre de Dios, de ambos lados. Y estoy de acuerdo y sí cuestiono esta cosa del asedio total, la respuesta contundente, porque cuestiono su eficacia. Si tu propósito es destruir a tu enemigo, lo que están haciendo es creando más enemigos. Esto es el detonante de un próximo conflicto. Esta imagen, el barrio destruido, los niños muertos en los bombardeos, las imágenes son aterradoras, Ciro. Sí, a ver si las podemos volver a Las imágenes son fotografía. aterradoras. Entonces, ¿qué debe hacer un país como México, que tiene una población palestina importante y una población judía importante? Influyente en ambos casos. Tiene que llamar a la cordura y decir: aquí viven en paz, vivan en paz allá. Hablemos, negociemos, dialoguemos. Ese es el camino para la solución de los conflictos, porque la guerra es el fracaso de la política, es la prolongación de la política por otros medios. Lo que no se consigue hablando, se consigue con misiles. Pero paga el costo la población civil. No hay manera de contener el golpe. En Bagdad, en la primera guerra del Golfo, los golpes eran quirúrgicos y medidos y causaron muchas bajas. Había una historia que yo hice en aquel entonces de la gente que no es parte de la historia. Resulta que el bombardeo sobre Bagdad produjo cortes eléctricos. ¿Cómo se iluminaba la gente en sus casas? Con lámparas de queroseno. ¿Qué sucedía? La cantidad de niños quemados. Y entonces yo fui al hospital donde estaban centenares de niños quemados con sus madres, por las lámparas. No por las bombas. Fíjate nada más, la guerra era otra cosa. Te corto la luz, sí, pero te corto la luz. Y en los hogares había que iluminarse con lámparas de petróleo. Y sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma, Epigmenio. Vámonos a la Segunda Guerra del Golfo, al 11 de septiembre del 2001, la reacción, ir y acabar con los talibanes, con Al-Qaeda en Afganistán y la invasión a Afganistán, y luego la invasión a Irak. Y mira Afganistán, después de tanto dolor, muerte, destrucción en manos de los talibanes. Y mira Irak, después de veintitantos años de intervención norteamericana en Afganistán, terminaron con los talibanes en el poder. ¿Cuántas miles de toneladas de explosivos, cuántos miles de millones de dólares se empeñaron en derrotar a un enemigo que hoy gobierna Afganistán? ¿Y qué pasó en Irak? Colgaron a Saddam Hussein, acabaron con la Guardia Revolucionaria. ¿Y qué pasa en Irak hoy? ¿Y qué pasa en Siria? Y la guerra incendió la región. Al día de hoy. Y yo me temo que esto es yesca
que la pradera no está para que la pradera está seca y los misiles israelitas van a prender el fuego. ¿Cómo se va a parar esto? ¿Dónde se va a parar esto? La reacción de López Obrador, del gobierno mexicano, me parece, la reacción digna y necesaria, un llamado al diálogo. Por aquí no vamos a ningún lado. ¿Quiénes están favorecidos por todo esto? Los que matan en nombre de Dios, los fanáticos, la industria militar. Esto fue un enorme demo de la industria militar. Híjoles, bueno, y en fin, se entiende también la reacción de la Embajada de Israel en México. Se entiende. Es la que tenía que decir, es lo que tenía que decir. Y bueno, pues... Se entiende, y tienen que decir, nosotros respondemos, nos sentimos agredidos. Nos agredieron, respondimos. Respondemos y mostramos el poder de fuego. Mostramos el poder de fuego, mostramos el poder industrial, logístico. Lo que no mostramos es la precisión mítica de la inteligencia israelita. No mostramos cómo el comando de Fauda se infiltra en Gaza y elimina los comandos que diseñaron. No, los borramos del mapa. Es más fácil, es más rápido, es más espectacular. Está haciendo Netanyahu una demostración de fuerza. No se me toca porque respondo así. Y el problema es que esa respuesta va a engendrar más violencia. Yo no veo el final pronto de esto. Híjoles. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Al regresar concluimos este miércoles con Epigmenio Ibarra, a ver si hay algún otro tema. Muchas gracias por sus comentarios. Y es como iniciábamos hoy, pues es la guerra. Es la guerra. Es la guerra, punto. Y nos toca la puerta sí. a los seres humanos cada tanto tiempo, sí. Cuando tenemos la ilusión de que vivimos en paz, sí. Brota en cualquier parte del mundo. Y también decirlo bien, muy bien, la reacción de él. Finalmente es el gobierno mexicano, será las Fuerzas Armadas, será la Fuerza Aérea, pero bien esa reacción, que además aprovechan también para la fotografía, aprovechan para hacer el trabajo político, pero rápidamente. ¿Qué se trataba? Hay mexicanos que quieren salir de ahí. ¿Por qué? Porque están asustados. Están asustados, punto. No necesita más. Ya no quieren estar ahí, no van a poder salir porque las líneas aéreas, los vuelos, las cancelaciones, y rápidamente se levantan 2 aviones, logran aterrizar en Tel Aviv, que según leemos no es fácil hoy, y salen de Tel Aviv. Uno de los aviones ya está en Terranova, el otro está en Irlanda. Bien. Lástima que no sé si habrá más vuelos. Lástima que no se trajeron a Cerón. O a Römer. Si hubieran traído a esos dos. Bueno, vamos a... No creo que fuera el objetivo, no lo sé. No creo que fuera el objetivo, pero bueno, vamos a pausa y terminamos este miércoles con Epigmenio Ibarra, 8:34. Bienvenidos siempre sus comentarios. Ahí están todas nuestras redes sociales, que usted conoce muy bien. Ahí están, para quien nos está viendo en Telefórmula. Ahí están en la pantalla. Pausa.